Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer en esta ocasión un video sobre filosofía y religión, accediendo a la petición de muchos de ustedes, en el sentido de que después del video titulado Optimismo, Coraje y Voluntad, volviera sobre un video filosófico. Quiero decirles que yo he estudiado toda la vida y con detenimiento y con interés y con rinde. O sea, cuando yo leo un libro realmente le saco provecho. Y así como en las humanidades he podido desarrollar un conocimiento bastante amplio en literatura, en filosofía, en historia de Chile e historia universal y en derecho. Y también he estudiado, claro que en menor grado, otras ciencias como es economía, ciencias políticas y sociología. Entonces tengo una formación integral que me permite entregar una mirada propia y original de los temas. Yo no me limito a repetir lo que dice un autor, como hacen los profesores de filosofía en las clases en Chile. Para que ustedes sepan, estimadas amigas y amigos, en Latinoamérica nunca se ha hecho filosofía. Lo único que se hace son clases de filosofía. Y quiero agregar que las clases de filosofía en Chile son inaguantables, porque lo que menos espera el alumno de una clase de filosofía es que haya tensión filosófica. Como decía Hans-Georg Gadamer, el principal alumno y seguidor de Martin Heidegger, gran filósofo también Gadamer, que las clases de Heidegger los dejaban electrificados a los alumnos, y por eso él, desde que comenzó a hacer clases, le llamaban el rey oculto de la filosofía alemana. Acá en Chile es al revés. La mayor parte de los profesores de filosofía jamás han elaborado una filosofía propia, y luego influye mucho la personalidad. Si usted es una persona asténica, usted no le va a transmitir entusiasmo ni energía a los alumnos. Precisamente por eso yo dejé el tema de las clases en las universidades, porque era para mí retroceder en vez de avanzar. En otro video voy a profundizar sobre lo que les acabo de decir. Comenzando este video, voy a leer el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, que dice: Saulo, se refiere a Pablo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después Saulo tomó contacto con los apóstoles. Jesucristo ya había sido crucificado, y posteriormente se fue a una suerte de destierro voluntario durante 3 años. Y ahí fue cuando profundizó en esta revelación que le había ocurrido en el camino entre Jerusalén y Damasco. Y dice en alguna parte en sus epístolas que no supo nunca si esa revelación, ese fenómeno luminoso, había ocurrido dentro o fuera de su cuerpo. Quiero decir que estos fenómenos no son una invención, estos ocurren de tanto en tanto, que Dios se le revela a algunas personas como una luz que enceguece, una luz blanca. Voy a tener que decirlo, aunque parezca jactancioso, a mí me ocurrió una revelación semejante. Y se los voy a contar en otro video. Pero esto ha sido, digamos, una constante. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, mientras estaba haciendo una misa, en el momento que estaba haciendo la consagración, quedó paralizado y la gente no sabía qué le había sucedido, y tuvo una visión, y después dijo que toda su obra filosófica era una brizna de paja frente a lo que él había visto. Y así podemos contar muchos casos. Para los dioses griegos, los griegos tenían 2 dioses para el tiempo. Uno era el dios Cronos y el otro el dios Kairos. El dios Cronos era el del tiempo habitual, de lo que pasaba día a día, de la continuidad temporal en que transcurre la vida. En cambio, Kairos era el dios de un tiempo diferente a lo habitual. Se trataba del dios de los momentos cuando algo importante sucede. Por eso esta revelación de Pablo es llamada también el Kairos de Pablo. Esta palabra obviamente no es propia de Pablo ni de los cristianos, esto viene de ese dios de los griegos, pero este fenómeno es lo que yo les he dicho en otro video, las experiencias místicas. Y las experiencias místicas no solamente son de carácter religioso, sino que está llena la vida de experiencias místicas, claro que espaciadas y ocasionales. Por ejemplo, en ciertos momentos en que una pareja está haciendo el amor y tiene orgasmo, se acerca mucho esa experiencia a una experiencia mística. Lo mismo sucede con ciertas imágenes, pensamientos o sonidos u olores que uno percibe de golpe, por ejemplo cuando va en la calle y le recuerdan otras cosas. Y también ciertas drogas producen esto porque actúan sobre el hipotálamo y bloquean las fuentes
de recuerdos negativos en el cerebro y dejan abiertas las fuentes de recuerdos positivos. Entonces el individuo entra en un presente ilimitado, porque no es el presente que se está yendo, sino que está como estacionado, y al mismo tiempo él experimenta una felicidad inaudita. Hay muchos seres humanos, y especialmente me refiero a los santos y a los grandes hombres del cristianismo, que fueron los que, digamos, nutrieron al cristianismo de este valor intrínseco, porque si no sería simplemente algo propedéutico. Es como que usted aprende algo de memoria y no hay ningún contenido detrás. Entonces, este kairos, que es aquel instante trascendente en que a un ser humano se le produce una apertura que tuerce su destino y le hace tomar decisiones definitivas en relación a él, es un fenómeno que lo voy a mencionar más adelante. Sucede, estimadas amigas y amigos, que cuando se entra en el tema de Dios, lo primero que hay que hacer es distinguir entre lo que es Dios y lo que es la religión. Está tan monopolizado el nombre de Dios por las religiones que podríamos decir que ellos administran la marca Dios. Y usted comprenderá que no se puede comparar al Ser Supremo con una obra humana, por muy benéfica o muy, digamos, santa que sea. Entonces, estas organizaciones son las que generan una serie de críticas que en el fondo van en contra de la religión, pero se las dirigen a Dios. Es, por ejemplo, todo lo que hizo Nietzsche en contra del cristianismo. Si usted lee El Anticristo y los otros libros que está lleno, digamos, de exaltados ataques en contra del cristianismo, él lo que se está refiriendo era a la religión luterana, pues, en la cual su padre y su abuelo habían sido pastores y él había sido formado o deformado. Pero el tema de Dios no se trata mirando lo que hacen los hombres o esas empresas que son las religiones que compran autos, compran bienes raíces, tienen cuentas corrientes, tienen acciones, tienen celulares, computadores, teléfonos, contratan personal, despiden personal. Eso no tiene nada de místico, pues, estimada amiga y amigo. Entonces, por favor, hagamos la separación, que en realidad debería ser obvia, pero para mucha gente no lo es. Porque la religión los concientiza de tal modo que terminan creyendo que la religión es prácticamente como, digamos, el recinto de lo sagrado de Dios. Y el peligro que se produce con eso es que, como el fiel de una religión no tiene ningún derecho, tiene solamente obligaciones. Usted jamás va a ver, por ejemplo, que en alguna religión los fieles voten para elegir al obispo. Y tampoco va a haber, por ejemplo, que los principios de la religión sean consultados a las bases. Entonces, finalmente, se crea un verticalismo que parte de Dios, pasa a los líderes de la organización y de los líderes de la organización a los sacerdotes o a los pastores o a los rabinos o como queramos llamarle. Eso, digamos, es importante que ustedes lo tengan claro. Y lo más grave es que el ser humano, el hombre y la mujer, son seres de una dignidad que no solamente tiene que ser reconocida por la Declaración de Derechos Humanos, sino que es una dignidad que incluso trasciende hacia lo trascendental. Por ejemplo, es muy complicado plantear de que el hombre, y así se plantea, y así se practica la religión, que el hombre no tiene ningún derecho frente a Dios, tiene solamente obligaciones. Entonces eso significa una devaluación de lo humano y de las obras humanas, que en el fondo lo convierten al hombre en un palitroque o, digamos, en un títere, movido por un titiritero. La relación del hombre con Dios es una relación muy profunda, pero es una relación íntima. Pero cuando salimos al tema del mundo exterior, nosotros tenemos que batirnos con nuestras propias armas. Por ejemplo, usted puede estar en una iglesia y asistir a una ceremonia religiosa
y sentir éxtasis religioso, pero cuando usted sale a la calle se encuentra con que hay semáforos, hay automóviles, hay peatones, y que si usted cruza la calle con esa actitud lo van a atropellar, pues. Entonces usted tiene también que conservar su ser, lo tiene que conservar no para ir en contra de Dios, sino que para ser un ser pleno, porque si no usted se transforma, como le digo, en un instrumento. No me voy a alargar en esto porque sería muy extenso, pero digamos, esto es más o menos el planteamiento que estoy haciendo. Quiero decir que el cristianismo, que es la base de Occidente, la base del derecho, la base de los principios que rigen las relaciones sociales y entre el Estado, en fin, desgraciadamente, desde el comienzo fue absolutamente intolerante. Mientras el cristianismo estaba en Roma sometido y era perseguido por los césares, por los emperadores, ellos clamaban, ¿no es cierto?, por tener la posibilidad de proclamar su fe, lo cual era legítimo, pero no se la reconocían. Sin embargo, cuando después de Constantino se forma esa alianza entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano, y el Papa en el fondo se sienta en el trono del César, hasta el día de hoy, resulta que se convirtió en una religión absolutamente intolerante con lo que le llamaban el paganismo. Y hay una cita que les voy a leer de Arnold Toynbee, que fue el más grande historiador del siglo XX, inglés, que vino varias veces a Chile. Su estudio de la historia es considerado la obra más, digamos, extensa y la más profunda de historia de la humanidad. Dice: cuando alrededor de fines del siglo IV de la era cristiana, el siglo IV era el año desde el año 300 al 399 después de Cristo, la Iglesia victoriosa comenzó a perseguir a quienes se negaban a convertirse a ella. El pagano Símaco elevó una protesta que tenía estas palabras, comillas: nunca podrá llegarse al fondo de tan grande misterio por un solo camino, cierre de comillas. En esta frase el pagano se muestra más próximo a Cristo que sus perseguidores cristianos, dice Toynbee. Efectivamente, la persecución comenzó de inmediato. Incluso la palabra pagana se pronuncia en forma peyorativa. Y si no fuera por la cultura griega, la cultura romana, la cultura pagana, Occidente no habría existido. Después, estos fenómenos que les estoy señalando, hizo una distinción Pascal, el famoso geómetra y filósofo francés, muy interesante. Él, como geómetra, había conseguido hacer grandes descubrimientos en esa ciencia, pero dijo que el espíritu geométrico impedía acceder a lo que podríamos llamarle los kairos, porque en el fondo el espíritu geométrico es lo mismo que el espíritu lógico o que el espíritu matemático, que solamente sirve para medir o calcular. Por ejemplo, ¿cómo usted puede medir el amor? Entonces dijo que frente a él estaba el espíritu de fineza, de finesse, como dicen los franceses. Y ese espíritu era el que permitía realmente entender estos fenómenos que eran fenómenos, o son, como digo, fenómenos de revelaciones, de experiencias místicas trascendentales. Quiero señalar que la condición humana no es fácil. Se puede decir que nosotros siempre estamos en desventaja porque vivimos en un aparente oasis de eternidad. Si nosotros supiéramos a ciencia exacta desde el día que nacemos, el día y la hora que vamos a morir, es como que estuviéramos mirando el muro de la muerte toda la vida. Como no sabemos cuándo vamos a morir, vivimos haciendo planes y mirando el futuro como que tuviéramos un horizonte ilimitado hacia adelante. Eso es lo que yo le llamo un aparente oasis de eternidad. O sea, ahí ya nos damos cuenta de una tremenda limitación que tiene el ser humano frente al existir. Y además está rodeado el ser humano de lo incomprensible,
Por ejemplo, ni el cerebro ha podido ser estudiado completamente. ¿Para qué vamos a hablar del tema de la materia? Digamos, lo que más se desconoce es mucho más que lo que se conoce. Y también con el tema del universo y de quién es el hombre. Y además estamos flotando en medio de la nada, pues. Porque usted puede decir que nosotros estamos muy seguros dentro de una ciudad, dentro de un hogar, dentro de una familia, pero un zarpazo simplemente nos saca o nos cambia el destino. Entonces el ser humano es una mezcla de ser y de no ser. De finito e infinito, porque siendo mortal tiene el concepto de infinito, siendo que nadie ha visto jamás algo infinito. Por eso que es muy extraño el ser humano en la Tierra. Es una mezcla de conciencia y de materia, de trascendencia e inmanencia. Trascendencia es lo que está más allá de lo que ocurre habitualmente, e inmanente es lo que ocurre habitualmente. Y hace siempre un recuerdo de un paraíso perdido que nadie sabe si existió, pero está en la memoria colectiva, que existió un paraíso perdido, y entonces siente nostalgia de él, pero al mismo tiempo debe vivir una vida monótona y rutinaria, de trabajo fundamentalmente. Y luego están los sueños utópicos que tiene, y al mismo tiempo están sus realidades domésticas. Por eso se ha llegado a decir que o el hombre no está hecho para la naturaleza, o la naturaleza no está hecha para el hombre. Pues la naturaleza misma lo habría dotado de aspiraciones que la misma naturaleza jamás podrá satisfacer, como es, por ejemplo, el ansia de felicidad. Constituyendo la contradicción, de acuerdo a esas dualidades que les acabo de mencionar, el verdadero elemento de la existencia humana, el hombre desde las más tempranas eras, quiero decir que los documentos escritos más antiguos de la humanidad son religiosos, y se escribieron entre el año 2400 y el año 2000 a.C. El hombre trató de entender o de acercarse al secreto de su naturaleza humana mediante el recurso a la religión y el mito. Primero. Y después, cuando apareció la filosofía, aproximadamente en el siglo VI a.C., en Grecia con Tales de Mileto, y después la ciencia y el arte, entonces se iba buscando por estas 4 vías alguna explicación sobre su verdadero ser. La religión, la filosofía, las ciencias y el arte. Dejó de lado el mito. No está todo resuelto entonces con decir yo creo en Dios, porque por un lado el ser humano debe luchar día a día por su existencia. La existencia, digamos, no le está regalada ni entregada como el caso de los animales. El ser humano la tiene que construir día a día. Y por otro lado, debe preservar su dignidad, que la pierde, como les digo, en muchos de los casos cuando es sometido a tal punto que el yo desaparece. Y eso sucede cuando lo convencen, por ejemplo, que él no es nada, y que las obras humanas no son nada, sino que lo único que deberíamos hacer es estar todo el día dedicado a pensar en el más allá y en cómo ganarnos un lugar en el cielo. Eso devalúa totalmente lo humano y las obras humanas. ¿De qué sirve entonces, por ejemplo, la ciencia, la literatura, o qué valor tienen en sí si lo miramos desde ese ángulo? Quiero decir que esta fragilidad que tiene el ser humano como mamífero es tan extremadamente, a mí siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, los animales son autónomos a los pocos meses de haber nacido, incluso nacen sabiendo nadar. En cambio, el ser humano, fíjese, es tan dependiente del cariño materno que hace poco leí que esos niños que nacen antes de tiempo y los colocan en una incubadora, por ejemplo, durante 2 meses, a los que lo sacaban durante 10 minutos de la incubadora y lo tomaba en brazos un médico o una enfermera y le hacía cariños en la cabeza y en la espalda,
se desarrollaba más rápido que los que no lo sacaban durante esos 2 meses. O sea, esto es algo impresionante. El cariño, que puede ser mediante caricia o mediante palabras, que es algo inmaterial, termina modificando lo biológico. Como le digo, son características únicas que tiene el ser humano y que llaman poderosamente la atención para el que se preocupa de estos temas. O sea, para el resto, digamos, es como que las cosas fueran todas dadas y todas simples y sencillas. Entonces, tenemos ahora al frente, pero antes de pasar al tema del nuevo orden mundial, les voy a decir que esta condición tan particular del ser humano, hombre y mujer, sobre la Tierra, yo la plasmé en la obertura de mi novela, en la obertura de mi novela, o sea, en la primera parte con la cual se inicia, que es de una página y se la voy a leer. He aquí al hombre, aquel desvalido ser que avanza revestido de perplejidad y lleno de los más amplios deseos de felicidad por las calles de su ciudad natal, en busca de un destino y un estilo del que carece, y cree poder hallar en las grandes epopeyas estelares que justificarían la vida en cuanto juego, peligro y mito formidable, necesario y reiterado. En su búsqueda construye elaborados imperios llenos de sentido, concibe perfectos mundos lógicos y configura sociedades ideales. Las configura desde el punto de vista teórico, no desde el punto de vista real. Siempre con la idea de hallar las grietas del paraíso perdido, conforme a la historia del jardín del Edén que le narraron en su niñez. Sin embargo, el ser se le revela siempre como un declive universal que convoca los anhelos de un pasado antiquísimo, o como un anillo rúnico que pudiera devolverle con un solo golpe o pase la belleza de sus bellos sueños juveniles que permanecen anclados en los festejos con las mujeres que le hicieron donación de lo mejor de sí. Un día cualquiera se despierta en él un recuerdo que creía olvidado y entonces huye hacia atrás, hacia ese atardecer cercado de risas, besos y sables que nombran los sonetos tristes, en pos de la huella de aquella inolvidable frase de amor que una tarde ya lejana le fuera musitada al oído bajo los ciruelos en flor en la clara y serena plaza del barrio de su infancia. Pero al regresar a aquel antiguo sector en busca del arriado pabellón de su juventud irredenta, descubre que las gentiles casas que conoció ya no existen y que los viejos camaradas y las chicas que lo acompañaron durante la época dorada de su existencia se marcharon del lugar. Y por lo tanto, que solo le queda adoptar, a modo de consuelo, una actitud de sereno añoro del pasado que alza en forma heroica ante las gigantescas formaciones de nubes que se desplazan por el cielo, pues a fin de cuentas la legendaria alfombra con que se tejió el avatar de su destino no resultó ser sino un enorme peñasco arrojado al acantilado de la historia. Todos los procesos son misteriosos, pero yacer como el soldado desconocido de un ejército ignorado que cayó a 5.000 kilómetros del hogar sin alcanzar a ver despuntar el gran amanecer, y al que no recuerda ningún cenotafio, es el más inescrutable y enigmático de todos. Con esto sintetizo todos los aspectos que le he mencionado anteriormente: la búsqueda, la nostalgia, los amores perdidos, los recuerdos, la búsqueda del paraíso perdido, la construcción de una vida, los desengaños de la vida, encontrar al final del camino que la vida no fue lo que se esperaba, etc. Yendo ahora a la filosofía enfrentada a lo actual, vamos a hablar de que el nuevo orden mundial enseña al hombre
a cortar su vínculo con Dios. Y por ello, los personajes del nuevo orden mundial, que constituyen hoy legión, como dice la Biblia, o sea, multitud, buscan salvarse mediante un agnosticismo iniciático y actitudinal. Actitudinal quiere decir que es simplemente una pose. Como es, por ejemplo, ser vegano, indigenista, animalista, ambientalista o practicar el yoga, al mismo tiempo que rechazan la fe, porque en el fondo se trata de individuos que no pueden llegar hasta la verdad última de la mística y de Dios. Y si se trata de personas cultas, porque está lleno, yo diría que el 99,9% de los escritores y filósofos actuales son todos de esta línea agnóstica, y no solamente agnóstica, sino que viven, digamos, en contra del cristianismo. Si son personas cultas, se transforman en lo que Kierkegaard muy bien definió, Søren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX, con la figura del profesor. La historia es la siguiente. Es una historia que no es real, pero es, digamos, un ejemplo de cómo opera este tipo de intelectuales. Kierkegaard imaginaba que mientras tenía lugar la pasión y muerte de Jesucristo, con su crucifixión, había cerca de él, incluso muchas veces al lado de él, un individuo que era un observador, que iba sacando información que almacenaba, también interrogaba a personas, sacaba testimonios de los sufrimientos de Cristo y de los apóstoles. Y todo eso lo iba guardando. Este sujeto, por lo tanto, estaba al lado de la cruz de Cristo y al lado de Cristo, y contempló la terrible escena y fue testigo de la crucifixión de Jesucristo y después de los asesinatos de los apóstoles, pero él se hizo profesor de todo lo que había visto. Es decir, estudió el drama de la cruz, pero él jamás fue tocado por ella. Estudió la historia apostólica, pero jamás vivió apostólicamente. El resplandor sobrenatural de Jesucristo no significaba nada para él. Así que él seguía tranquilamente los acontecimientos y después siguió tranquilamente su vida de profesor de estos acontecimientos. Así que cuando terminó todo con la crucifixión de los apóstoles, él, el profesor, ganó dinero, vivió de dar clases sobre esto, hasta que finalmente se marchó de este mundo muy tranquilo y muy apaciblemente fue su muerte. Entonces termina diciendo Søren Kierkegaard: quitadle a un pensador la paradoja y os queda el profesor. O sea, mire la diferencia que hay entre el pensador, quitadle a un pensador la paradoja y os queda el profesor. O sea, el profesor es el individuo, como lo he mencionado anteriormente, que es incapaz de percibir los fenómenos místicos o los fenómenos trascendentales, y sin embargo le da lecciones a los demás, siendo que sufre de impotencia mística. Y lo que sucede con este individuo, que es un individuo castrado de lo peor que puede estar castrado un ser humano, que es de la potencia espiritual. Entonces, en definitiva, estimadas amigas y amigos, he hecho esta síntesis de argumentaciones de filosofía y de religión, y también de la vida misma que tenemos. Tenemos que tener claro que lo que nosotros tenemos que plantear está íntimamente relacionado con lo más elevado, que es Dios, las experiencias místicas, las visiones, las emociones trascendentales, el sentido de lo profundo que tiene la vida, y nunca perder el asombro frente a las cosas, porque el asombro que tiene un niño es lo que le permite conocer el mundo, y es lo que mucha gente después pierde. Y el asombro dio origen a la filosofía,
Porque la pregunta que dio origen a la filosofía no fue una pregunta de carácter, digamos, metafísico. Fue simplemente ¿por qué existe algo y no más bien la nada? Es decir, ¿por qué existe el hombre? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe el mundo y no más bien la nada? Porque perfectamente podría no haber existido nada. No es como la gente cree, que esto, digamos, es algo infinito, eterno. Gusto de haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo video, y un gran abrazo y un gran cariño para todos vosotros.